Pasamos al equipo número 2 igual. Vamos a mostrar nuestra práctica, que es el control de un motor con arranque y delta manualmente. Aquí tenemos lo que es nuestro diagrama de control. ¿En qué va a consistir? Consiste en 3 pulsadores, 2 normalmente cerrados y uno abierto. Vamos a constar igual de 3 contactores con sus auxiliares y los indicadores verde, amarillo y rojo. Y constamos el motor con sus 6 puntos para poder realizar lo que es la conexión estrella y luego en delta. Aquí tenemos lo que es el diagrama de control y el de fuerza. Sí, pues bien, el funcionamiento de nuestro circuito de control. Básicamente que en condiciones de reposo, pues los contactores, que son los que están abiertos, y la lámpara verde, pues estará encendida. Como lo podemos apreciar, se cumplen las condiciones de reposo, y cuando se oprima lo que es el pulsador S1, pues se alimentan las bobinas de los contactores K2M y K1M, y se cierran los contactores de potencia y la retención, realizando así que la conexión estrella pues se active, y la lámpara verde pues se apaga y se enciende la de color amarillo. Si ahora se llega a presionar el S2, que sería el pulsador verde, veríamos que su funcionamiento hace el enclavamiento y se pasa a delta, y cerrando K3. Y encendería el LED rojo. Pues bien, regresaríamos otra vez al estado de reposo, que sería igual normalmente con S0. Pero antes de eso, si volvemos a apretar lo que es el pulsador S1, que es el arranque estrella, ya no lo dejaría. ¿Y por qué? Porque tenemos una serie de un normalmente cerrado que ahorita está actuando como normalmente abierto y no permite enclavar a la bobina del contactor K2, y eso ya no permitiría regresar al arranque de estrella. Y ahora sí, pues regresamos al paso de desenergizar todo el circuito en estado de reposo estable. Y ese sería el diagrama con simbología de nuestro arranque estrella delta manual. Para la conexión de este tipo de técnica, principalmente utilizaremos lo que es un pulsador normalmente cerrado, 2 pulsadores normalmente cerrados, uno que señalizará al rojo, tomando de la fase a su entrada, y de su salida conectándolo a la entrada del pulsador verde, que está señalizado por la lámpara amarilla. A la salida de este se conectará a un contacto auxiliar normalmente cerrado, y a la salida del contactor normalmente cerrado se conectará a la bobina. De la salida de la bobina se conectará a la entrada del botón pulsador de arranque, que está señalizado por el color verde, y su respectiva salida se conectará a neutro. Cabe señalar que para hacer el enclave, como se hace en otras prácticas, se conecta de la entrada del pulsador amarillo a un contactor normalmente abierto, y a su salida de este a la salida del mismo. Para ejecutar nuestro arranque en estrella, nuevamente se toma una conexión de la salida de la entrada del contacto normalmente abierto a la entrada de un auxiliar igual normalmente abierto, y su salida se conectará a la bobina K1 y su salida a su respectiva neutro. Prosiguiendo a otro auxiliar conectado al K2 de su entrada a la otra entrada del contacto abierto, y a su salida se conectará a su salida de K2. Nuevamente, de la entrada de K1 se conectará uno a la entrada de un nuevo auxiliar, que su salida se conectará a un contactor normalmente cerrado, consecuentemente conectándose a la bobina
para producir así el enclave en delta, representado por los auxiliares, un normalmente cerrado, un contacto que se conectará de fase y a su salida se conectará a la lámpara verde y su salida será conectada a neutro. Para la lámpara amarilla se utilizará un contactor normalmente abierto y su salida se conectará a la lámpara, a su entrada, y su salida igualmente a neutro. Prosiguiendo a la última conexión, que sería de fase a un contactor normalmente abierto y de su salida a la lámpara roja. Y de la salida de la lámpara roja se conectará a neutro nuevamente. Durante la fase de arranque del estator estará mediante los conectores K12 y K1M, por lo que la tensión fase resulta reducida y por consecuencia se tiene una menor demanda de corriente. Después de que el motor ha arrancado, se abre el contactor K2M y se cierra el K3M. K1M se mantiene activo, pasando así la conexión de estrella en la delta, con lo cual se obtiene trabajo nominal. Pues bien, ahora mostraremos lo que es nuestro mismo diagrama, pero con nuestros componentes ya como serían físicamente en la práctica. Y aquí, como estamos mostrando, ya tenemos todos nuestros componentes y ya como sería la conexión ya en la práctica. Igual es nuestros 3 contactores, nuestros 3 auxiliares, nuestras botoneras, el transformador, los indicadores. Igual como vemos aquí, el estado de reposo mantiene al indicador verde encendido. Entonces, al momento de que vamos a accionar el pulsador S1, va a surgir el enclavamiento de K2 y K1, lo que por consecuente va a ser el arranque estrella. Como vemos, pues está girando nuestro motor en ese momento. Se desenergizó lo que es el indicador verde y se mantiene en activo el indicador amarillo. De igual manera, vamos a presionar el pulsador S2 y ahí ya realiza el cambio el delta. Lo que pasa ahí, está desenergizando lo que es la bobina K2 y está energizando lo que es la bobina del contactor K3 y K1. Bueno, K1 se sigue manteniendo en activo. Lo que cambia aquí es que se desactiva K2, cambia a K3. Y sería la parte de nuestro circuito en 12, como sería en nuestra práctica. Bueno, y con esto finalizamos lo que es la práctica número 5, cumpliendo las condiciones de la práctica, tanto en el diagrama de control por simbología y el diagrama de control en 2D. Eso sería todo por parte de equipo 2. Muchas gracias.